Listo. Entonces aquí ya empezamos a grabar la charla de hoy. Vamos entonces a mirar el ejercicio que les expliqué para ese primer taller, que es la estructura FIFO. Pero entonces vamos a mirar cómo vamos a mejorar el diseño. Listo, vamos a hacer que ese diseño sea confiable. Pues digamos, como yo les expliqué al principio, o sea, la secuencia se cumple, pero siempre y cuando el usuario presione los botones, los pulsadores, como es. Pero, pues, lo mejor es hacer un diseño que sea más seguro. Para ello, entonces voy a mostrarles aquí mi pantalla. Listo, entonces voy aquí a hacer la presentación. Entonces, voy a presentar mi pantalla. Listo. Entonces, me dicen por favor si están viendo mi pantalla. Alguien que me Sí, sí, confirme. señor, ahí se está viendo. Vale, listo. Sí, Entonces, Pereira, primero. ahí vemos en la diapositiva una secuencia que se llama la secuencia FIFO. FIFO, recuerden que es del inglés First In, First Out, que significa primero en entrar y primero en salir. Entonces, ¿quién es el FIFO ahí? El FIFO es KM1. Eh, entonces, KM1, miren, ustedes presionan S0 y entra KM1, ¿cierto? Luego entra S1 y se activa KM2. La idea es que cuando llegue un pulso, el pulso S2, se apague KM1. Y de esa manera se va a cumplir la secuencia que es KM1 entra primero y KM1 es el primero en salir. Entonces, miren, otra cosa que también uno puede apreciar en la secuencia es que para que KM1 salga, previamente tuvo que haber entrado KM2. ¿Listo? Entonces vamos a mirar si lo que hicimos cumple, digamos, como eh, a cabalidad totalmente lo que se pide en ese diagrama. Entonces vamos a poner el FluidSim. Listo. Entonces tenemos el Festo FluidSim. Vamos a hacer un archivo nuevo. Vamos a poner la alimentación de tensión. Entonces ponemos nuestra fuente de 24 voltios, nuestra fuente de 0 voltios. Vamos a... Listo. Vamos a hacer la conexión. Entonces, para que se realice la secuencia del FIFO, entonces lo primero es colocar un pulsador S0 que active KM1. Y cuando llega el pulso S0, KM1 queda encendido. Eso quiere decir que nuestro sistema debe tener memoria. Y para que una bobina tenga memoria, un relé tenga memoria, entonces recuerden que lo que hacemos es hacer un autosostenimiento. Entonces este se va a llamar KM1, el pulsador se llama S0 y para que quede con autosostenimiento vamos a poner un contacto normalmente abierto de esta bobina en paralelo con el pulsador que activa la bobina. Entonces este se llama KM1. Importante, o sea, la vez pasada me preguntaban que supuestamente el circuito funcionaba sin ni siquiera asociar el contacto. No, como se pueden dar cuenta, eso no va a suceder porque el software no sabe de quién es este contacto. Entonces, para que quede asociado en el programa, tenemos que darle doble clic y decirle, bueno, este contacto pertenece a KM1, a KM2, al temporizador 1, al temporizador 2. Digamos que pertenece aquí a KM1. Entonces ya esta parte yo creo que ya sabemos cómo es. Entonces aquí queda el autosostenimiento y queda nuestra carga KM1 encendida. Aquí tenemos la primera parte. Ahora nos dice que llega un S1 y activa a KM2. Un S1 y activa a KM2. Entonces voy a copiar esto, ahorrar tiempo, y voy a poner, voy a, ¿qué? Voy a cambiar nombres. Entonces este va a ser KM2.
Este va a ser S1, este va a ser KM2 para que quede autosostenido el cargados. Listo. Esto lo voy a subir acá un poquito. Bueno, entonces aquí sigo con las conexiones. Listo. Entra S0, luego llega un pulso S1 y prende a KM2. Listo. Eh, lo estoy haciendo tal cual como lo vimos la semana pasada. Entonces aquí vamos a poner ahora pulsadores normalmente cerrados. Y esos pulsadores normalmente cerrados lo que van a hacer es permitirme apagar las cargas que son KM1 y KM2. Entonces este va a ser S2, este va a ser S3. Entonces, según lo que nos pide el diagrama de proceso, es que, espera, aquí cuadro esto. Lo que nos pide el diagrama de proceso es que llega un pulso S0 y prende a KM1. Y eso lo hace, ¿cierto? Luego llega un pulso S1 y prende a KM2. Luego llega un pulso S2 y apaga KM1. Luego llega un pulso S3 y apaga KM2. Hasta ahí, bien, ¿cierto? Pero miren que este circuito solamente funciona si se realiza, si se presionan los botones o pulsadores en la secuencia indicada. Pero digamos que tal que alguien le dé por presionar antes de tiempo a S1. Aquí lo que vamos a ver es que va a entrar KM2 primero. Entonces aquí incumpliría la secuencia. La secuencia es FIFO. ¿Y quién es FIFO? KM1, porque es el primero en entrar. Entonces eso no debería pasar. Y miren que yo podría encender primero KM2, luego KM1 y hacer que salga primero KM2. O podría también hacer algo como esto, por ejemplo, que entre KM1 y no, ni siquiera entró KM2 y ya saqué a KM1. Entonces, el circuito funciona, sí, pero siempre y cuando se presionen los pulsadores en orden. Entonces les voy a mostrar cómo poder arreglar este inconveniente usando relés auxiliares. Observen que el diagrama de proceso nos muestra dos cargas, KM1 y KM2. KM1 y KM2 pueden ser, representar motores. Entonces puede ser KM1 es un contactor que prende un motor 1 y KM2 es un motor que prende un motor 2. Y no hay más cargas. Sin embargo, yo en el circuito puedo tener más relés, más bobinas. ¿Y para qué? Para que la secuencia se cumpla. Ustedes, por ejemplo, en un tablero eléctrico van a ver que además de los contactores, se suelen usar relés de tipo industrial. Y esos relés de tipo industrial se pueden utilizar para que se cumplan ciertas condiciones dentro de un circuito. Entonces, vamos a mirar cómo vamos a utilizar esos famosos relés auxiliares, los cuales no van a activar ninguna carga, pero me van a servir para que esto acá funcione completamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, miren, tenemos el inconveniente de que estos acá, si yo los activo, se abre el circuito. Entonces, eso nos toca corregirlo. Voy a mostrarles cómo corregir eso. Primero, voy a hacer una operación acá para mostrarles. Entonces, miren, si yo hago clic acá, entonces, miren que primero, si presiono S1, entra antes de tiempo que M2. Eso lo podemos arreglar fácilmente, miren. Para arreglarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en serie a este pulsador un contacto normalmente abierto de
KM1. Entonces miren, coloco acá KM1 y miren lo que va a suceder. Cuando yo intente presionar S1 para que se encienda KM2, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque este es un contacto normalmente abierto de KM1 y para que se cierre, previamente se tuvo que haber activado KM1. Entonces, miren, si yo presiono acá KM1, el normalmente abierto se cierra, ¿cierto? Entonces, ahora sí voy a poder encender KM2. Entonces, la primera parte de la secuencia ya quedó arreglada y lo logramos con utilizando un contacto normalmente abierto de KM1 que va a impedir que se accione KM2. Entonces, miren que aquí para que se accione KM2 tiene que cumplirse dos condiciones. La primera, presionar S1 y que KM1 haya sido encendido antes. Entonces, bueno, esa parte ya está. Ahora necesitamos que el primero en apagarse sea KM1. Entonces, miren, como va el circuito, listo. Pero tenemos el inconveniente de que yo puedo sacar primero a KM2. Entonces, eso no puede pasar. Esta parte voy a retirarlos y lo voy a reemplazar por algo que se llama relés auxiliares. Entonces, como les decía, los únicas bobinas, los únicos relés que van a manejar cargas son este, KM1 y KM2. Por eso la M es de main, de principal. Ahora vamos a usar unos relés que son auxiliares. Entonces, estos van a ser como hagan de cuenta las bobinas de un contactor, algo que mueve una carga. Y estos de acá van a ser bobinas, pero de un relé que yo voy a utilizar sus contactos dentro del circuito para realizar ciertas tareas. Entonces, este lo voy a llamar relé auxiliar 1, cada uno. Y voy a hacer la siguiente modificación. Voy a hacer la siguiente modificación. En la secuencia, S2 es el que tiene que apagar a KM1, ¿cierto? Antes lo teníamos acá con un normalmente cerrado. Ahora lo voy a poner acá como un normalmente abierto, pero que me va a activar este relé. Entonces ya les voy a mostrar cómo va a funcionar esto. Y lo vamos mejorando, lo vamos ahí arreglando. Entonces miren, S2 va a activar este relé. Cuando este relé se active, los contactos de ese relé van a conmutar. Entonces voy a aprovechar, voy a poner un contacto normalmente cerrado de cada uno aquí en serie. Entonces coloco KA1 en serie. Miren cómo va a funcionar. Entonces miren, si intento encender KM2 antes de tiempo no funciona. Si entra KM1, listo, entra KM1, luego entra KM2. Y miren, cuando yo active S2, S2 va a apagar a KM1. Entonces miren, activo S2 y S2 va a activar esta bobina que es la auxiliar. Cuando esta bobina se active, el normalmente cerrado se va a abrir. Entonces miren, presiono S2 y el normalmente cerrado se abrió. Entonces voy a repetir esa lógica para apagar ahora a KM2. Entonces voy a copiar esta línea, voy a copiar esta línea y la voy a poner acá. Y acá entonces, este se va a llamar, el que apaga Cameo se llama S3. Entonces ponemos aquí S3 y entonces, bueno, aquí por lo que copié me toca corregir. Entonces este es K2, relé auxiliar 2. ¿Qué más tengo que corregir? Bueno, una vez aprovecho y coloco aquí un normalmente cerrado que se llama KA2. KA2. Miren cómo va a funcionar. Este KM1 va a ser apagado por este S2. Listo. Ahí ya sé que lo hace, ¿cierto?
pero la idea es que no lo apague hasta que no entre KM2. Eso ya lo vamos a arreglar. Ahora, KM2, el que va a sacar a KM2 es S3. Entonces, mire, presiono S3 y eh, lo saca. ¿Listo? Entonces ya sé que funciona. Ahora lo que tengo que hacer es que siga la secuencia. Entonces la idea es que S0 apague, perdón, S0 prenda KM1, luego S1 prenda KM2 y que S2 apague a KM1. Entonces, como está en el momento, sucede lo siguiente. Yo puedo encender a S2, perdón, activar S2 y S2 me apaga KM1 sin antes haber entrado KM2. ¿Cómo corrijo eso? Sigo la misma lógica, miren. Voy a poner ahora, voy a borrar acá y voy a poner en serie un contacto normalmente abierto de KM2. Entonces miren cómo va a funcionar esto. Coloco aquí un KM2 normalmente abierto. La lógica va a ser la siguiente. Para que cada uno se active, se tiene que cumplir dos condiciones. Que se active C2 y que KM2 esté activado. Entonces miren, si yo quiero activar a KM2, no voy a poder hacerlo. Si quiero apagar a KM1 antes de tiempo, miren que ya no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Activar a KM2 y miren, ahí el normalmente abierto se cerró y ahí sí puedo apagar a KM1. Todavía hay un inconveniente. El inconveniente está en la siguiente parte. Bueno, este S3 puede entrar en cualquier momento. Entonces, miren, yo puedo activar a KM2 y la idea es que primero se apague KM1, pero miren, yo puedo aquí hacer que se apague KM2 antes. Eso lo vamos a arreglar con la misma lógica. Entonces vamos a poner acá un contacto normalmente abierto, aquí se me fue uno de más, contacto normalmente abierto de K1, K1, listo. Entonces, si quiero arrancar a KM2, no se puede, primero tiene que entrar KM1. Si quiero apagar a KM1 antes de tiempo, no se puede. Listo, entra KM2. Si quiero apagar a KM2 antes de tiempo, no se puede. Primero se apaga KM1. Y luego apagaría. eh, bueno, entonces ahí habría un inconveniente. Para poder apagar a KM2, se tiene que cumplir que cada uno tiene que estar encendido. Entonces, este le voy a poner memoria para que se pueda realizar ahí la secuencia. Entonces voy a poner memoria. Recuerden que para poner memoria lo que uno hace es colocar un contacto normalmente abierto para hacer el autosostenimiento. Les voy a colocar aquí un contacto normalmente abierto de Ka1 para poder hacer la secuencia. Entonces, miren, intento prender a KM2 antes de tiempo, no se puede. Listo, entra KM1. Ahora, quiero apagar a KM1 antes de tiempo, no se puede. Tiene que entrar KM2. Ahora, quiero apagar a KM2 antes de tiempo, no se puede. Primero tiene que salir KM1. Y ahora, pues presiono K2 para que me saque a KM2. Entonces, bueno, ahí quedó este problemita. Esto lo podemos arreglar fácilmente. Coloco aquí un contacto normalmente cerrado, K2, y listo. Obviamente esto en la práctica uno lo simplifica colocándolo por acá normalmente cerrado. Este tipo de diseños que yo estoy haciendo acá es porque la idea es que luego los pasemos a PLC. Entonces mire que yo trato de ser como muy organizado a la hora de hacer las ramas. ¿Por qué? Porque mi objetivo es programación de PLC. La idea es que la próxima semana esto lo vamos a convertir en diagramas ladder, en diagramas de contactos. Porque en diseño eléctrico uno, como trabaja con relés y contactores y tiene poquitos, entonces uno puede hacer unas X y unas conexiones que son válidas, pero pues trato de evitarlas en estos ejemplos porque la idea es que
de los diseños que hagamos, los convirtamos, los traduzcamos a ladder de una manera sencilla. Entonces, miren, entra KM1, intentó apagar a KM1 antes de tiempo, entra KM2, intentó apagar a KM2 antes de tiempo, no, primero tiene que apagarse KM1 y luego ahí sí se apaga todo. Entonces, miren que los relés auxiliares, ellos no van a prender ningún motor, ningún bombillo, ningún ascensor, ningún malacate, nada. Ellos lo único que van a hacer es con sus contactos permitirme, con sus contactos, perdón, con esos contactos que tiene por acá, permitirme que la secuencia se cumpla. eh, Permitir que algunas partes queden con memoria, etcétera. Entonces, digamos, esa es la función de los relés auxiliares. Entonces, miren que este diseño quedó bastante seguro, bastante confiable. ¿Listo? Entonces, voy a grabar un video explicando este diseño. Igual esta clase está siendo grabada para que ustedes lo revisen. ¿Listo? Entonces, pues no les voy a exigir esto en los diseños del curso por cuestión de tiempo, pero sin embargo, si ustedes lo quieren aplicar, esta metodología, háganlo, porque cuando ustedes lo hagan pues en el tablero eléctrico, sí, esto va a ocupar espacio. Cuando lo hagan ustedes en un tablero eléctrico, pues obviamente esto significa dos relés, que ustedes van a tener que colocar el socket, ubicar el riel DIN omega, cablear. Entonces, esto en un tablero eléctrico significa espacio, pero en el PLC esto no, usted puede tener los relés auxiliares que quiera. Bueno, hay limitaciones, pero en los PLCs les llaman, por ejemplo, memorias. Por ejemplo, en Siemens les llaman memorias. Entonces, usted puede tener hartas memorias, hartos relés auxiliares, y con eso sus diseños quedan mucho mejor. ¿Listo? Entonces, ese es algo que quería mostrarles de cómo diseñar con relés auxiliares para que nuestros diseños sean más robustos. Igual, yo creo que los vamos a tener que usar para el taller que les voy a dejar sobre eh, temporizadores. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí, Profe, cuénteme. lo que pasa es que yo ya había subido el modo el taller, entonces esa corrupción la hacemos No, para volverlos a subir. como les digo, ustedes pueden trabajar así sencillito, ¿listo? No hay lío. Pero si alguien quiere corregirlo, listo, lo puede hacer. Ahí el enlace sigue, entonces yo lo que vería sería la última versión, ¿listo? Pues mucho mejor, porque con eso pues ustedes como Ok, que desarrollan más habilidades en cuanto al diseño de lógica cableada. Eh, este, Mire que ya aquí ya el diseño se vuelve un poquito más complejo, ya tenemos cuatro bobinas. Cuando yo les comentaba que mi primer trabajo fue en una empresa de textiles, en una hilandería, eh, las, las máquinas, las máquinas algunas eran unas máquinas suizas que fueron diseñadas por allá como en los 50, es decir, antes de la invención del PLC. Y en los cuartos de donde estaban los ingenieros estaban los manuales y uno sacaba esos manuales para hacer los mantenimientos. Entonces, yo recuerdo que uno abría esos libros y uno desplegaba las hojas, varias hojas así, y eran unos circuitos bastante complejos de puras bobinas. Entonces, pues esto sirve como para desarrollar habilidades en la parte de diseño de secuencias y cuando ustedes vayan a hacer cualquier programa en ladder les va a quedar sencillo. Entonces, la idea es que pues traten de aplicarlo. Yo creo que en el taller de que les voy a dejar de temporizadores, vamos a tener que usar por lo menos un relé auxiliar para que se cumpla la secuencia, ¿listo? Entonces, igual, el primer taller, como con lo que les enseñé la semana pasada, ¿listo? Entonces, bueno, continuamos con la Ingeniero, temática. una pregunta. Señor, Los talleres hay chance de entregarlos hasta el viernes, ¿cierto? yo dejé una fecha ahí, pero listo. O sea, la idea es, si estuvo ocupado, pues la idea es que no se atrase y lo entrega. Cualquier cosa me avisa que lo entregó tarde y yo reviso quiénes lo entregaron tarde, ¿listo? La idea es que Ok.
no se cuelguen. Y pues yo creería que esto es sencillo para ustedes porque la mayoría ya hicieron el curso de contactores o lo están haciendo, ¿cierto? Lo estamos haciendo. En mi Entonces, caso lo estoy haciendo. listo, vale. Entonces, igual está sencillito. Entonces, háganlo con lo que les enseñé al principio. Y esto lo dejamos más bien para que lo puedan aplicar en el siguiente taller, si es necesario, ¿no? Porque pues, si no es necesario, pues no lo hacen. Entonces, vamos a mirar eh, el tema de hoy. Entonces, el tema de hoy, ¿están viendo la diapositiva? Sí, señor. Listo. Entonces, el tema de hoy es relé temporizador y el relé contador. Nosotros trabajamos con unos relés especiales que se llaman los relés temporizadores. Los tenemos de tipo neumático, le llaman neumático porque ellos tienen una membrana que se llena de aire, por eso le llaman neumático. Pero bueno, también en neumática hay unos que son efectivamente neumáticos. Estos de acá, entonces, tienen una membrana de aire, entonces uno tiene como una perilla que va moviendo y con eso uno gradúa el tiempo. Voy a mostrarles de pronto para los que no lo conocen, relé temporizador. Este se pone encima de los contactores. Miren, es este, para de pronto los que no lo conocen. Entonces, miren, viene el on delay. Entonces, esta perilla se mueve y cuando ustedes mueven esa perilla, lo que están haciendo es cambiando la cantidad de aire que puede almacenar el diafragma, ese diafragma. Entonces, cuando es activado, entonces esto tiene un mecanismo. Entonces, cuando la bobina del contactor es activada, entonces este mecanismo empieza a funcionar y de acuerdo al tiempo que ustedes hayan programado acá, eso va a hacer que se activen los contactos temporizados. ¿Listo? Bueno, entonces voy a empezar con un relé que se llama el relé con retardo a la conexión. Relé con retardo a la conexión y más conocido de pronto por su nombre en inglés que es on delay. Los relés con retardo a la conexión, lo que vamos a ver es que cuando nosotros los conectemos, va a empezar a llevar un retardo de tiempo y luego ahí sí se van a activar los contactos. Entonces, miren, importante esta parte. Este es el símbolo de la bobina de un relé temporizado. Cuando tiene la X significa temporizado on delay o temporizado a la conexión. Este relé no tiene contactos instantáneos, es decir, cuando yo activo la bobina de los contactos no cambian de una. Y cuando la desactivo, tampoco se van a desactivar de una. En el caso del relé a la conexión, cuando se activa la bobina, los contactos no cambian de una vez, no conmutan de una vez. Tiene que esperar un tiempo programado para que el normalmente abierto se cierre y el normalmente cerrado se abra. Observen que estos contactos, el normalmente abierto, miren que tiene aquí una curva como hacia adentro. Cuando tiene la curva hacia adentro es un on delay. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un contacto normalmente abierto temporizado on delay y aquí tenemos un contacto normalmente cerrado temporizado on delay. Listo, esos son los símbolos. Ahora miremos cómo funciona. Este es el circuito, digamos, como de prueba. Entonces miren que aquí tenemos un pulsador y el pulsador activa un relé temporizado on delay. Ese relé temporizado on delay, como les decía, va a hacer que conmute después de un tiempo este relé, este contacto normalmente abierto que es temporizado, y aquí pues va a activar, este símbolo es el de una electroválvula o un solenoide. Entonces miren cómo va a funcionar. Este diagrama de aquí arriba es la bobina, la tensión en la bobina, o sea que le llegue voltaje. Y esto de acá significan los contactos. Los contactos son estos. Entonces, abierto es decir que no se activó y cerrado que se activó. Entonces, miren cómo va a funcionar. Cuando yo presione S1, la bobina
Miren, la bobina en este momento está desenergizada. Si yo presiono S1, cambia de 0 a 24 voltios, porque le llegan los 24 voltios y queda energizada. Miren, apenas se energiza la bobina, se activa el temporizador, o más bien el retardo de tiempo. Se activa el retardo de tiempo, pero miren que el contacto no cambia, permanece aquí abierto. Y después de que se alcanza el tiempo, miren, este tiempo que se ve acá, cuando se alcanza ese tiempo, el abierto se cierra y va a permanecer cerrado hasta que la bobina se desenergice. Cuando la bobina se desenergice, este vuelve a conmutar y queda en su estado normal. Entonces los voy a mostrar en simulación, que es más entendible. Por acá llegó alguien, listo. Voy a abrir el Festo Fluid Sim y les voy a mostrar entonces cómo funciona el on delay. Entonces miren, vamos a colocar una fuente de 24 voltios, una fuente aquí de 0 voltios. Vamos a poner un pulsador normalmente abierto. Vamos a poner una bobina. Esta bobina es una bobina on delay. Voy a ponerle nombre, entonces miren, le hago doble clic acá y acá me sale el tiempo. Entonces yo puedo cuadrar el tiempo que yo quiera. El rango va de 0 a 100 segundos. Entonces voy a dejarlo con los 5 segundos que viene ahí. Y aquí en marca le voy a poner el nombre. Entonces le voy a poner T1, temporizador 1. Ya tengo el tiempo 1. Entonces acá voy a llamar a este, llamémoslo S0. Y entonces cuando se active esta bobina, entonces se va a activar un contacto normalmente abierto temporizado. Y ese contacto normalmente abierto temporizado lo voy a usar para que prenda una lámpara. Entonces voy a arrastrar aquí esta bombilla, le doy acá a girar y la pongo por acá. Conecto y conecto por acá. Entonces, coloco acá T1. Entonces, este se va a llamar, este va a ser un contacto temporizado on delay de esta bobina. Entonces, presiono acá y le voy a poner T1. Observen lo que va a pasar. Cuando le dé a aceptar, miren que inmediatamente toma el símbolo de un contacto temporizado on delay. Y acá en la bobina del relé temporizador me dice que esta bobina, eh, el normalmente cerrado no tiene ninguno y que tiene un contacto normalmente abierto en la línea 2. Y efectivamente, ahí está. Entonces les voy a enseñar cómo funciona ese relé temporizado. Entonces miren, cuando yo presiono S0, miren que no cambió de una el contacto T1, cambió 5 segundos después. ¿Sí lo ven? Entonces miren, presiono y acá, miren, acá empieza a correr un tiempo. Listo, entonces presiono, miren ahí la bobina de T1, corre un tiempo y cuando se alcanza ese tiempo, el contacto temporizado conmuta. Entonces ahí se cierra y prende la bombilla. Cuando quito el pulso, cuando quito el pulso se apaga. Entonces miren que ahí se cumple lo de la diapositiva. En la diapositiva nos dice que entra el pulso, entra el retardo de tiempo, se activa conmuta el contacto y va a permanecer en ese estado hasta que se desenergice la bobina. Entonces, algo que ustedes van a observar es que para que pueda conmutar el contacto T1, hay que mantener presionado y energizada la bobina. Miren lo que sucede si yo doy el pulso, pero lo retiro. Si doy el pulso y lo retiro, no va a activarse el contacto normalmente abierto temporizado. Entonces, un requisito que se debe cumplir en los temporizadores on delay es que tiene que estar energizada la bobina para que pueda conmutar el contacto.
¿Listo? Entonces, para ello, pues, tengo que mantener energizada la bobina. ¿Cómo puedo corregir eso? ¿O cómo lo puedo mejorar más bien? Entonces, miren, lo podemos mejorar de la siguiente manera. Entonces, voy a colocar en paralelo voy a poner un relé auxiliar. Recuerden que los relés auxiliares no prenden nada. Entonces, coloca aquí un relé auxiliar o puede ser un principal dependiendo del circuito que yo esté haciendo. Entonces, por ahora voy a colocarlo así, auxiliar. Coloco un K1. ¿Para qué voy a colocar ese K1? Entonces, miren, si yo energizo, aquí con ese cero se prende la bobina de T1 y la bobina de K1, ¿sí ven? Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a aprovechar que esta bobina se energice para utilizar un contacto instantáneo. Recuerden que estos temporizadores no tienen instantáneos. Entonces, voy a usar un instantáneo, pero de este relé, para que me quede el sistema con memoria. Miren cómo va a funcionar. Presiono S0, doy el pulso y no tengo que mantener ahí presionado, porque como quedó autosostenido con K1, entonces me basta solamente dar el pulso y la bobina va a permanecer encendida para que se cumpla la condición de que esté energizada mientras realiza el retardo de tiempo. Cuando alcanza el retardo de tiempo, el normalmente abierto se cierra y prende la bombilla. Ahora me toca apagarlo. Entonces, bueno, para apagarlo puedo colocar un pulsador normalmente cerrado. Entonces, borro esta línea de acá. Listo. Profe, una pregunta. Señor. Ahí en ese cero no se podría colocar un pulsador conmutador que me haga las dos funciones, apagar y prender, sin necesidad de sacarle el contacto auxiliar el K1. Sí, sí se puede. Pues eso es utilizado más que todo en sistemas eléctricos. Y sí, es válido. Pero lo que les digo, este curso está enfocado en programación de PLCs. Como les dije en la primera clase, los diseños los hago con pulsadores, teniendo en cuenta que cuando uno hace una automatización con PLC, la idea es que ese sistema tiene que ser robusto. ¿Qué significa robusto? Es decir, que si la máquina se llega a bloquear por algún accidente o algo así por el estilo, y se da el paro de emergencia, cuando se soluciona el problema y vuelva a reiniciarse el proceso, la máquina debe arrancar. O digamos que hay un corte de energía eléctrica y se desenergizó la máquina, entonces cuando se vuelva a encender, la máquina pueda retomar el proceso donde quedó. Entonces, para ello es recomendable, en lo posible, no poner eh, interruptores. La idea es trabajar con pulsadores. Esto lo digo porque el curso pues lo estamos enfocando hacia la parte de programación de PLCs. Y los PLCs son utilizados en automatización industrial y pues hay algo, digamos, ya en cursos más avanzados de automatización, hay algo que se llama la guía GEMA. Entonces la guía GEMA es como una marcha de paros y arranques en un sistema de automatización. Entonces cuando uno está diseñando el sistema tiene que contemplar todo eso. Entonces, si es un sistema muy sencillito, es válido lo que dice el compañero, pero pues la idea es llevar esto a la programación de un automatismo utilizando PLC, pero sí es válido, o sea, está en lo correcto. Entonces, les voy a mostrar este y ya les comento qué es lo que dice el compañero. Entonces, miren, aquí presionamos y queda con la memoria de K1, ¿cierto? Y luego con este C1 apagamos. Entonces ahí este relé auxiliar me mantiene, digamos, como la memoria del sistema. ¿Listo? También otra causa es que con los PLCs yo puedo hacer automatizaciones, por ejemplo, de
secuencias de cilindros, ya sean hidráulicos o neumáticos. Entonces, para ello se requiere, digamos, manejar un sistema de memorias con relés auxiliares. Yo les pasé, les voy a mostrar algo por acá. Yo les pasé un libro, unos libros. Por aquí los tengo. Libros. Yo les envié unos PDFs. Entonces, hay uno que se llama Fundamentos de la Técnica de Automatización. Ese es un PDF de Festo que resume, digamos, como lo básico de electroneumática. Entonces, si, se lo recomiendo para que lo lean. Acá explica la neumática, aquí explica electroneumática. Entonces, aquí muestra los famosos mandos indirectos, mandos directos, mandos indirectos. Y pues ahí ustedes se dan cuenta que, pues, por ejemplo, se utilizan los sistemas con memoria. Entonces, esos sistemas de memoria sirven para que el cilindro quede por fuera o para desactivarlo en cierta parte. Entonces, bueno, aquí este es un libro básico, pero digamos ya en un libro donde uno vea la parte de secuencias, ustedes van a notar que lo que les expliqué con los relés auxiliares es muy similar a las secuencias que uno hace con cilindros. Entonces, esa es otra razón por la cual utilizamos pulsadores y, y relés auxiliares. Listo. Lo que dice el compañero es válido, pero entonces aplica de pronto para un sistema muy sencillo. Entonces, lo que dice el compañero es lo siguiente. Entonces, voy a quitar este de acá, este de acá, voy a quitar este de acá. Entonces, reemplazo este por un interruptor. Entonces, ahí podría utilizar un interruptor de muletilla. De hecho, Ingeniero, no se los, comparte pantalla, no estamos viendo. Yo no estoy viendo por lo menos. los demás están viendo. Sí, sí, señor. Sí. Señor, sí, 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 sí. Sí, señor. Entonces, tengo ¿Será que, que me salgo de ingresar? tengo que revisar. El compañero que Sí, ya. ya pudo Sí, ya, sí, encontrar la señor. pantalla. Listo. Vale. Entonces, continuamos. Entonces voy a colocar un interruptor. Este puede ser un interruptor de muletilla. Y eso sería para algo, digamos, como algo muy sencillo, que solamente yo sé que teniéndolo ahí encendido funciona. Pero entonces hay un inconveniente también con esto. Miren, usted lo mantiene ahí y listo, funciona una vez. Pero para volver a utilizar Ah, bueno, ahí se mantiene encendido. Pero para volverlo a utilizar, pues toca... Bueno, ahí se vuelve así. Sería para algo muy sencillo, porque tocaría como prender y apagar así. Entonces, para un sistema sencillo, aplica, listo, es válido. Entonces, esta es otra manera, ¿listo? Entonces ahí se mantiene energizada la bobina y se cierra el contacto temporizado. Entonces, este es válido, pero entonces lo que les digo es como para un sistema más sencillo. ¿Y qué sería un Ahora, sistema sencillo, ingeniero? pues de pronto un motor que usted lo prenda, que necesita como un encendido que no se prenda en un momento apenas usted lo energice, sino tiempo después. Y ya, Ok, y que solamente se hace motor, algo así. ok. Entonces, porque mire, ahí se prendería tiempo después. Vale. Entonces ahí ya tenemos el temporizador. El Pues, temporizador, señor. profe, este podría ser para una banda transportadora para que le diera unos segundos al operario y después se encendiera y después la apagara y la encendiera con unos minutos. Sí, también aplica. Sí, ese es un, digamos, una buena aplicación. Entonces, ese es el on delay, ¿listo? Ustedes ya han hecho prácticas de on delay allá en Incel, ¿cierto? Ya hicieron montaje del... No, profe, práctica no hemos podido, o sea, práctica no hemos hecho, lo hemos visto en el FluidSim nomás. Ah, bueno. Entonces, pues ahorita esperemos que ya, como se está reactivando todo, entonces puedan hacer la práctica ya en tablero. ¿Listo? Bueno, entonces voy a pasar a relés con retardo a la desconexión.
Este relé con retardo a la desconexión. Entonces miren aquí la palabra clave para que lo tengan en cuenta. Este primero se llama on delay o a la conexión, porque miren, él empieza a hacer el retardo de tiempo. Miren, cuando lo conectamos es que empieza a correr el retardo de tiempo. Entonces ahí clave, a la conexión. Ahora vamos a ver uno que se llama a la desconexión. Listo, entonces tenemos el relé con retardo a la desconexión o off delay. Entonces un relé con retardo a la desconexión, la bobina es activada sin retardo. Aquí vamos a ver que apenas energicemos la bobina, los contactos van a conmutar, pero cuando la desenergicemos, esto no va a cambiar de una, esto no va a cambiar de forma instantánea, se va a demorar. Entonces, el símbolo de la bobina de un relé temporizado off delay es este. Entonces aquí con este cuadrado negro. Y miren que los contactos temporizados off delay, normalmente abierto y normalmente cerrado, tienen la curva hacia afuera. Entonces, eso es lo que los va a distinguir de los temporizados on delay. Ahora miremos el diagrama. Mire, tenemos acá un pulsador. Entonces presiono el pulsador y aquí entonces se enciende la bobina, ¿cierto? Entonces miren que aquí el funcionamiento es diferente porque aquí es a la desconexión. Entonces cuando energizo la bobina, aquí sí los contactos cambian de una. Entonces cambian y permanecen conmutados hasta que se desenergiza K1. Mire, cuando se desenergiza, cuando se apaga K1, entonces los contactos no cambian de una, pero empieza a correr un retardo de tiempo. Y luego de que corre ese retardo de tiempo, ahí sí se abre y se desenergiza. Entonces, él lo que hace es que se apaga tiempo después. Voy a mostrarles con el FluiSim, que pues es más sencillo acá explicarlo con FluiSim. Voy a quitar esta bobina. Entonces, miren, voy a poner mi bobina de relé off delay y acá voy a poner un pulsador. Listo. Ahora, entonces, coloco el nombre aquí S0. Yo voy a ponerle T1. Y aquí ustedes pueden cuadrar el tiempo, ¿listo? Pues miren, quedó mi bobina off delay y me dice que tiene normalmente cerrado, no tiene ningún contacto. Y normalmente abierto tiene uno en la línea 2 que es este. Entonces miren que la curva queda hacia afuera. Entonces, este es un contacto normalmente abierto temporizado T1. Cuando yo presiono S0, miren que cambia de una el contacto y permanece así mientras la bobina está energizada, pero cuando yo retiro el pulso empieza a correr el retardo de tiempo y tiempo después se apaga. Entonces miren que es retardo a la desconexión. Entonces miren, cuando yo desconecto es que empieza el retardo de tiempo a correr. Entonces tiene un retardo de tiempo a la desconexión. ¿Listo? Ese es el, eh, ese es el circuito del off delay. ¿Listo? Entonces, ya vimos dos relés temporizadores, el on delay y el off delay. Estos relés luego nos los vamos a encontrar en la programación de PLCs. Entonces, cuando trabajemos el ladder, nos vamos a dar cuenta que en realidad esos bloques son de un lenguaje de programación que se llama bloques, diagrama de bloques, pero nosotros los utilizamos en ladder. Eh, Vamos a ver que existen, en el PLC vamos a encontrar tres tipos de relés temporizadores. Aquí pues manejamos dos. Ahora les voy a mostrar un relé que se llama el relé contador. El relé contador es un relé que va a hacer, digamos,
que va a funcionar cada vez que se mande un pulso, va a incrementar o decrementar el número de veces que hayamos configurado. Entonces, este tiene un comportamiento particular. Vamos a encontrar que este relé contador tiene dos bobinas. Tiene una bobina A1, A2, que es donde vamos a enviar los pulsos para el conteo, y va a tener una bobina R1, R2, que es la bobina de reset. Entonces vamos a tener dos tipos de contadores, en el caso de estos electromecánicos y electrónicos, que son los que se utilizan en tableros eléctricos. Vamos a encontrar que entonces nosotros vamos a poder ajustar la cantidad de veces y vamos a encontrar que hay contadores ascendentes. Ascendentes es que, por ejemplo, yo configuré aquí 5. Entonces, eso quiere decir que va a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llega al 5, entonces esta bobina va a quedar activada, va a quedar como una especie de autosostenimiento, por así decirlo, y el contacto normalmente abierto o cerrado que tenga este relé contador va a conmutar y va a permanecer así hasta que lo desenergicemos o lo reseteemos. Eh, entonces les comentaba, ascendente sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. O podríamos tener un relé contador descendente que sería 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y cuando llegue a 0 va a hacer que el contacto instantáneo que tiene o los contactos instantáneos que tenga se activen. Y para volverlo a poner a funcionar, pues enviamos un pulso al reset. Entonces les voy a mostrar cómo funciona desde, desde aquí, desde el FluiSym. Entonces, primero voy a ubicar dos pulsadores. Voy a ubicar dos pulsadores. Y voy a ubicar mi bobina, que acá en FluiSym aparece con el nombre de contador selector eléctrico. Entonces ponemos mi bobina de relé contador. Y este va a ser para los pulsos. Entonces, miren, tengo mi primera bobina, A1, A2. Y este va a ser para resetear el contador, entonces lo pongo por acá. Voy a ponerle nombre, entonces le voy a poner el nombre C1. Y miren que acá el software de simulación me permite simular un sistema de un relé contador que puede contar de 0 hasta 9999. Entonces lo vamos a dejar solamente con 5. Ahora le coloco C1 y miren que acá va a salir un contacto normalmente abierto, pero de C1, ¿listo? Aquí no aparece con ningún símbolo particular, como lo pudimos apreciar en los relés temporizados on delay y off delay. Listo. Acá vamos a poner entonces pulso y este lo voy a llamar reset. Entonces, miren, cuando presionemos pulso, miren que aquí el conteo está en 5, ¿sí lo ven? Cuando presionemos el pulso, en este caso, mire que decrementó. Eso quiere decir que es un contador decremental. Ahora envío otro pulso, 3. Envío otro pulso, 2. Envío otro pulso, 1. Envío otro pulso, 0. Entonces, mire que cuando se alcanzó el conteo, aparece esta flechita que quiere decir que se activó y eh, el contacto normalmente abierto se cerró, prendiendo la luz. Y va a permanecer así hasta que yo lo resetee. ¿Listo? Observen también otro comportamiento del relé contador. Si yo doy el pulso y el pulso y el pulso, pero no llego a 0, si yo envío un reset, vuelve otra vez a comenzar desde 5. Entonces es necesario que llegue al conteo completo para que se pueda activar la bobina y aquí, pues en este caso, prender la bombilla. ¿Listo? Entonces ahí se prendió, se
conmutó este contacto normalmente abierto y prendió la bombilla. Y va a permanecer así hasta que lo reseteemos o desenergicemos. Ingeniero, una pregunta, ¿solo se activa con pulsos o contaría 5 segundos? No, pulsos. Ojo ahí, Pulsos. esto es diferente, Ok, porque estos de acá eran temporizadores. Entonces, esos temporizadores lo que hacen son retardos de tiempo. ¿Entiende? sí señor, El on delay cuando lo activamos empieza a correr un retardo de tiempo. Eso es sí tiempo. señor, sí, Y en el off delay lo mismo, pero cuando lo apagamos. Entonces empieza a correr un retardo de sí tiempo. señor, correcto. Este de acá, este de acá va a ser eventos, pulsos. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos como una especie de banda transportadora y la banda transportadora tiene un sensor ubicado, digamos que tenemos una banda transportadora, eh, tenemos yo tengo aquí marcador y tablero. Este va a funcionar con eventos. Entonces, digamos que es una banda transportadora, ¿cierto? Y en la banda transportadora, uy, tenemos aquí un sensor. Tenemos ubicado aquí un sensor. Entonces, cada vez que pasen botellas por la banda transportadora, al final de la banda transportadora, entonces aquí Ah, este ok, sensor va a enviar un pulso sí señor, a nuestro PLC o a nuestro tablero eléctrico. Entonces, digamos, podríamos hacer algo que cuando se completen 10 botellas que hayan caído de pronto aquí a algún tipo de cesta o caja, entonces salga algún cilindro y ese cilindro me bloquee el paso de botellas o que desenergice la banda transportadora. ¿Listo? Entonces ok, aquí sí lo señor, que vamos a ver es que el contador va a ser para eventos. ¿Listo? Eso listo, es sí señor. diferente. Ay, me enredé. Entonces, eh, no sé qué preguntas tienen sobre los relés temporizadores y los relés contadores. Si, si tienen alguna duda, entonces me dicen para explicarles. Bueno, mientras tanto, les comento los libros que les envié. Yo les envié entonces el de Fundamentos de la Técnica de Automatización, que es este. Entonces, aquí pueden ver, hay una parte que dice Fundamentos de la Ingeniería Eléctrica y aquí hablan de cómo funcionan los pulsadores, de cómo funciona el relé. Aquí, aquí explican el relé temporizador on delay y el relé temporizador off delay. Entonces, ahí también lo pueden consultar. Ahora, este libro es sobre automatización industrial. Entonces, aquí ustedes van a encontrar ejercicios de diagramas de proceso. O sea, aquí hay cualquier cantidad de ejercicios de diagramas de proceso, que es como el método que estoy empleando para explicarle la programación de PLC. También hay teoría de cómo funcionan aquí también encuentra la teoría de cómo funcionan los relés temporizadores, cómo funciona el relé contador. Entonces ahí pueden profundizar lo que les estoy diciendo. Ah, miren, este es el contador industrial. Entonces, miren, aquí también el ejemplo como de la banda transportadora. Entonces, estos son los que ustedes encuentran en los tableros. Estos son los contadores. Y acá explica sobre los detectores. Entonces, cómo funcionan los detectores que se utilizan en automatización. Aquí unos símbolos. Y más adelante empieza la parte de programación de PLC. Esos mismos símbolos son los que se utilizan para la programación del PLC, sí, en el lenguaje LADEF. Nosotros vamos a ver la próxima semana cómo traducir eso
estos símbolos eléctricos, cómo traducirlos a ladder. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Digamos para el relé, para el contador, bueno, usted dice que pues después de ciertos pulsos él va a resetear, pero entonces ese reset necesita una señal externa o se le puede programar al mismo contador. Eh, puede ser, puede ser una señal externa, que podría ser un pulsador, o también este reset. Y siempre se acostumbra por seguridad que sea un pulsador. Sin embargo, usted podría hacer una automatización, un diseño, en el cual alguna otra parte del circuito active este contacto normalmente abierto y vuelva y resete este contacto TC1. ¿Listo? Entonces hay dos formas, manual o digamos que uno lo programe con un relé, con un contacto de un relé y resete la máquina. Pero lo más recomendable es tal vez trabajarlo con pulsador para garantizar Y que ahí no todo se, lo podamos profe, y ahí detectar. no se puede poner un temporizador. No, no porque pues depende, o sea, depende del sistema, depende del sistema lo que usted vaya a hacer. Pero entonces aquí lo que quiero es que no vayan a confundir. Estos de acá son de tiempo, los temporizadores. Este de acá es de eventos, eventos. Eso es lo que va a contar es cada vez que llegue por ejemplo, personas, podemos contar personas. Cada vez que pase una caja por una banda transportadora, cada vez que, digamos, pase un producto por alguna parte de alguna máquina, no sé. O cada vez que se produzca una pieza, entonces va llevando el conteo. Existe algo que se llama las celdas de manufactura integrada. Las celdas de manufactura integrada son un conjunto de elementos. Entonces ustedes en una celda de manufactura integrada van a encontrar un CNC, un brazo robot, por ejemplo, eh, y van a encontrar algo como esto. Es que ahí siempre el conjunto es un CNC y una y algún tipo de brazo robot. Entonces, bueno, cuando son así fábricas totalmente o muy automatizadas, ustedes van a encontrar de que dentro del programa puede existir un contador que lleve el conteo de cuántas piezas ha fabricado el CNC o cuántas piezas ha movido el robot. Entonces, digamos, si es un proceso industrial que nunca para, se podría llevar un conteo de cuántas piezas produce un CNC y programar de que cuando se llegue a ese número de piezas eh, fabricadas, coloque una alarma para que el personal de mantenimiento vaya, desactive la máquina y eso quiere decir que la máquina ya cumplió con cierta cantidad de piezas fabricadas, entonces probablemente ya toque hacerle mantenimiento preventivo, entonces pues lo de siempre, de pronto algunos cambios de rodamientos, cambiar algunas piezas, etcétera, cambiar bandas, etcétera. Esa es una forma. O la otra, si es totalmente automatizado, es que apenas llegue ese número de piezas fabricadas, eh, sale de la línea de producción y entra otra máquina en respaldo a suplir lo que hacía esa máquina que entra en mantenimiento. Entonces, los contadores son utilizados para eventos, ¿listo? Y el reset, pues, lo cuento pues desde mi experiencia, el reset en lo posible se maneja como un pulsador para que uno pueda resetear el proceso eh, cuando uno lo requiera. O se puede, digamos, diseñar un programa o un circuito eléctrico en el cual este ya no sería un pulsador, sino sería un contacto que entraría y me resetearía el contador. Pero lo más común es pulsador. Lo más común es pulsador. ¿Listo? De hecho, estos
relés contadores vienen con un reset manual, o sea, dentro del mismo elemento, por así decirlo, ellos vienen con un botoncito para hacer el reset. ¿Listo? Miren, ¿sí lo ven? Entonces casi siempre se deja manual. ¿Listo? Entonces ahí lo tiene. Entonces, mire, por ejemplo, acá esto viene aquí con unos pulsadores. Entonces uno cambia unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil. Y acá, pues, es como una combinación, es electromecánico y digital. Entonces, los tenemos digitales, electrónicos, y los tenemos electromecánicos. Entonces, más que todo los vamos. Profe, hay unas máquinas rectificadoras que se les puede programar el número de pasadas. Creo que esos tienen de esos contadores. Probablemente sí. Sí, porque debe existir algún mecanismo que lleve el número de veces que se acciona ese mecanismo para programar el paro o algún tipo de señal para avisar de que cumplió con su ciclo programado. Entonces, probablemente sí. Listo. Entonces, miren que este libro es bastante completico y va mucho más allá. Esto va, digamos, hasta la parte que les comentaba de la parte de guía gema y cosas más avanzadas de automatización. Este lo recomiendo y pues tiene bastantes ejercicios. Tiene también, mire, esto es lo que hemos trabajado, ¿no? Entonces aquí tiene hartos ejercicios por si ustedes quieren practicar sobre lógica cableada. Entonces, digamos, si ustedes quieren volverse unos duros y estar en capacidad de programar cualquier secuencia en un PLC, pues pueden programar estos ejercicios, pueden hacerlos ahí, el diseño. Entonces, esto es bien chévere, esto, pues digamos, puede que no sea fácil en un principio, digamos, cuando uno diseña secuencias así, puede costar un tiempo, pero ya después usted domina esto y usted es capaz de programar cualquier secuencia con ladder. Obviamente vamos a ver que existen lenguajes, que los PLCs tienen varios lenguajes de programación y pues uno se acomoda al más conveniente, ¿no? Y los puede mezclar. También les pasé este libro que yo creo que lo conocen ustedes. Este libro es un libro de controles eléctricos. Este es yo diría que es el mejor libro que existe a nivel técnico de diseño de tableros eléctricos. Entonces ahí tiene una explicación de electricidad, de motores, y luego ya entra en la parte de esquemas eléctricos. Entonces, ¿qué es un esquema eléctrico? Los símbolos, y explica diseños de secuencias utilizando también diagramas de proceso, pero aquí los explica desde un punto de vista más de tablero eléctrico. Entonces, lo que les decía, aquí cuando uno trabaja tablero eléctrico, la idea es gastar la menor cantidad de elementos para que no ocupen tanto espacio. Entonces, uno cuando trabaja diseños con tableros eléctricos, entonces uno va a encontrar cruces, que hacen unos cruces en X y otras cosas, lo cual está bien, pero para cuando lo vayamos a hacer a PLC, entonces uno ya no trata de no hacer tantos esos cruces. Sin embargo, miren que aquí él, en este libro, muestra cómo primero hace el esquema eléctrico y hace la traducción a ladder. Obviamente, pues aquí está la lógica del autor. Entonces, eso sí, mi recomendación es que le metan la ficha a esta parte del diseño, o sea, para que ustedes desarrollen su propia lógica, para que ustedes estén en capacidad de diseñar cualquier circuito de control sin necesidad de recurrir a un libro o aprenderse los circuitos de memoria, lo cual no tiene ningún sentido. Es válido, pero no tiene ningún sentido. Ustedes, digamos, si le meten la ficha a diseñar en lógica cableada, ustedes van a estar en capacidad de diseñar cualquier secuencia sin necesidad de ponerse a aprenderse circuitos de memoria o tener siempre el libro debajo del brazo. Obviamente esto como consulta, este libro es genial, o sea, yo se lo recomiendo, o sea, es muy bueno. Este señor Luis Flower Leiva fue profesor en el Instituto
técnico es el que queda por la Boyacá con 26, el Don Bosco. Entonces, este señor fue profesor durante mucho tiempo de muchachos que estudian en un técnico industrial y de programas técnicos y tecnológicos. Entonces, el hombre sabe bastante y lo supo plasmar en su libro. Y de hecho, los fabricantes de, bo- de, de contactores, Schneider Electric le patrocinó una edición de este libro, es que realmente es muy bueno. Entonces, si no lo han trabajado, yo creo que sí, porque ese es el que le gusta al profe Pedro Leuro. Entonces, se lo recomiendo, ¿listo? Para que le echen una ojeada y estudien. Listo. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Ah, bueno, acá aprovecho, voy a entrar al curso de programación de PLCs. Entonces, les recuerdo, yo por ahí les escribí, ustedes tienen que subir los trabajos acá, en esta parte donde dice por entregar, ¿listo? O Ok. buscan la publicación que yo hice y le hacen clic y ahí los lleva al sitio donde tienen que subir los trabajos. Aquí yo les escribí, entonces no sé si está Germán Leonardo. Entonces, para que, si me está viendo ahorita Germán Leonardo, para que suba el trabajo donde corresponde, ¿listo? Porque es que lo subió, fue al muro, ¿listo? Entonces, aquí no, porque aquí todo el mundo ve su trabajo. Entonces, de hecho, lo voy a borrar para que no se le copien. Entonces, la idea es que lo suba al muro. Entonces, ahorita vuelvo a colocar el tutorial de cómo subir el trabajo, ¿listo? Entonces, se llamaba Germán Leonardo el compañero, ¿no? Entonces, ahorita le escribimos a Germán Leonardo para que lo vuelva a subir. Profe, Profe, hay que... una práctica, Señor, yo digamos, yo subí a un taller, ahorita entonces, pero a mí ya no me sale eso de el de entregar, a mí no me salió nada de eso, y yo lo subí pues ahí por el modo, entonces no sé, no me sale Cis Vargas. sería revisar qué sucede ahí. Volver a cerrar el modo y volverlo a abrir. Puede ser que una falla de la plataforma. Como le escribí en el grupo, creo que usted fue el que también me escribió en el grupo. Aquí revise si le sale la opción o si no busque la publicación que yo hice en el muro. ¿Listo? Porque la fecha, miren que la fecha todavía tiene plazo. Dice 19 de junio. ¿Listo? O sea, todavía tienen plazo para entregar el primer taller. Profe, una preguntita. Señor. A mí me pasó casi lo del compañero. Yo subí unos trabajos, pero entonces nomás pude subir uno y de ahí para allá no me dejó subir más. Subí solo uno y los demás no me dejó subirlos. No, ahí toca mirar qué pasa porque, digamos, voy a mostrar algunos que han subido. Ustedes pueden subir. Ah, bueno, entonces hay varias estrategias. Pueden hacer como hizo el compañero aquí Martín Arias. No sé si han manejado WinRAR o WinZip. Ustedes pueden comprimir los archivos y enviarlos en un solo archivo que se llama en este comprimido. Esa es una opción. Aquí, por ejemplo, el compañero, mire que él pudo subir 3 archivos, entonces sí se puede. Toca que revise como el manejo ahí de la plataforma, pero sí se puede, porque se pueden subir varios archivos al tiempo. Entonces toca revisar ahí que le cacharrea a la plataforma, porque sí, se puede subir varios archivos a la vez. Entonces, que le cacharrea ahí, ¿listo? En una entrega usted puede. Profesor, yo lo subí como viene originalmente el programa. ¿Eso está bien? Sí, ¿Usted puede sí, verlos allá y poner en simulación? sí. Si me sube los archivos, yo también los puedo ver. O sea, no hay Ok, problema. esa es la pregunta del ingeniero. O sea, ¿se tiene que hacer el video o se puede enviar solo el esquema, el diagrama? Como quiera. Pues digamos, si usted hace un video mostrándome el funcionamiento de la secuencia, es válido, o si no, puede enviarme los circuitos y yo los reviso, como le Bueno, quede sí, más fácil. señor. ¿Listo? Bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta, inquietud? Profe, Señor, no le escuché bien. ¿en dónde nos envió los libros? Yo se los envié A por correo correo. electrónico. Por correo electrónico, miren. Aquí en enviados. En enviados está libros.
sobre relé y lógica cableada. Entonces ahí los envía toda la lista que aparece ahí. ¿Cuál es su correo? Ahí están, mejor dicho, ahí están. ¿Usted no le ha llegado alguno de mis correos o no le han llegado mis correos? Porque sí, ahí lo envía la lista de correos. Ah, bueno, también les voy a pedir un favor y es que el SENA me pide llevar una asistencia. Entonces, pues para llevar la asistencia de forma virtual, yo hice este Google Forms, entonces para que me hagan un favor y y coloquen ahí sus datos. Entonces, ahí quedan registrados y ya. Entonces, ¿dónde están ustedes? Ustedes están acá. Tenemos- Pues ahí está. Para que porfa se registren ahí, ¿listo? Registren ahí la asistencia. Sí, señor. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, inquietud sobre lo visto el día de hoy o sobre el taller? No, profe, no, de taller ninguna. Listo. Entonces, les recomiendo, faltan todavía bastante personas por subir el taller. Está sencillo, entonces para que lo suban. Entonces, recuerden que esta clase quedó grabada. Yo les envié por correo electrónico lo que expliqué acá. También está grabado en mi canal de YouTube. La ventaja de pronto de la grabación de YouTube es que queda con mejor calidad. Estas clases quedan con 720 p. En cambio, lo que yo subo por YouTube queda con lo que yo subo por YouTube queda con HD, con 1080p. ¿Listo? Ingeniero, Entonces, ¿y su merced envió su canal de YouTube por el correo también? no, yo les envié los videos. Mire, yo se los envié acá. Y también se los subí miren, estos videos que están acá, Ah, a ver ok. si programación PLC, son miren, por ejemplo, aquí les subí, esto es programación PLC. Le subí, esto que expliqué acá, también lo subí por YouTube. Y la recomendación es que lo vean en YouTube, porque si lo ven desde la plataforma, creo que no alcanza toda la calidad. Entonces, ábranlos en YouTube, directamente en YouTube. Ah, ok. Listo. Y en YouTube, si les va a permitir, bueno, este sí quedó con calidad de 720. Pero bueno, yo la mayoría de videos los trato de subir en HD. Entonces, para que los puedan visualizar mejor, colóquenlos en pantalla completa y la máxima calidad que esté disponible. ¿Listo? Yo los últimos los he subido en HD, ¿listo? Ahí está. Entonces, si no tienen más preguntas, entonces les recomiendo porfa que llenen la asistencia y cualquier duda me escriben. Yo les voy a subir un taller sobre diseño de secuencias con relés. Yo, de hecho, aquí les subí dos videos donde les explico cómo diseñar secuencias con relé. ¿Listo? Entonces, ustedes lo ponen ahí a reproducir y pueden ver la forma de diseñar una secuencia temporizada. ¿Listo? Entonces, con lo que les expliqué hoy y lo que les explico en estos videos, van a poder realizar Esta semana también envía un taller para realizar, profesor. sí, señor, que sería para la próxima semana. Ah, ¿Listo? listo, sí, señor. Entonces, con eso, la idea es, terminamos acá lógica cableada y la próxima semana ya vamos a empezar programación de PLC. ¿Listo? Entonces, todo lo que hemos aprendido vamos a convertirlo a algo que se llama lenguaje de contactos que se utiliza en programación ladder. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho su tiempo, su atención y estamos ahí en contacto. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, pues la escriben por el grupo y estaré pendiente de ustedes. ¿Vale? Listo, Que profe, estén muy muchas Listo, bien. gracias. profe. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. Gracias a usted, ingeniero. Buenas noches. Gracias, profe.
Que descanse.